Gracias. Es el licenciado Arturo de Jesús Peinberg Calvo, el número 45 en este espacio de análisis y reflexión. Buenas noches. Le pedimos por favor al doctor Pérez Vázquez Carlos, si es tan amable de hacer uso de la palabra, como lo sabe porque ha estado aquí acompañándonos todo el día. Queremos pedirle 5 minutos, por supuesto, entendiendo el formato. Muchas gracias. Buenas noches, honorables senadoras y senadores, muy buenas noches. Antes que otra cosa, quiero dirigirme a las víctimas de México, no solo a los cientos de miles de asesinadas, también a las personas desaparecidas, a las desplazadas, a las millones de abusadas y violadas, a las torturadas, a las detenidas arbitrariamente, a las ejecutadas extrajudicialmente, a quienes sufrieron crímenes de lesa humanidad. De manera especial, me dirijo a las millones de víctimas indirectas, a las madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos que con toda legitimidad siguen exigiendo la justicia que no logran encontrar. Estoy comprometido a que juntos la encontremos. Los números de la violencia en México son cifras del horror. Se acercan a los de un país en guerra. México se desangra, perdemos futuro y no podemos permanecer de brazos cruzados. Tenemos que reconstruir la paz, la reconciliación y la concordia, elementos indisolubles del país próspero, justo y seguro que queremos. Debemos echar mano de las herramientas con las que ya contamos, haciendo los ajustes debidos, cambiando lo necesario con la profundidad y firmeza que este momento en la vida de nuestro país exige. Es tiempo de que la Comisión deje de ser parte del problema para ser parte de la solución, que asuma a cabalidad su papel como el santuario autónomo de la debida diligencia en México, transformarla desde lo técnico, no desde lo ideológico, para que ayude a construir la paz. Sería un error costoso e irreversible apostar a la continuidad. Busco que la Comisión Nacional cumpla su función constitucional, siendo la aguja ágil y flexible que hilvane el amplio, complejo y robusto tejido constitucional de protección a los derechos humanos y justicia transicional que entre todas y todos hemos venido construyendo desde hace varias décadas. Es preciso y urgente revisar tanto la cultura institucional como la gestión administrativa del órgano nacional para que alcance su pleno potencial, para que funcione a todo motor. Por eso propongo un paradigma distinto para el organismo nacional, no más la institución que existe y se explica a partir de la figura de quien la preside. La construcción de paz solo puede ser colectiva. Para ser autónoma e independiente de verdad, debe ser de todos, no de una sola persona, de un grupo o de una corporación. La Comisión no es juzgado ni ministerio público. Su función fundamental es la de facilitar y coordinar el trabajo de todas aquellas personas e instituciones de buena fe que quieran, puedan defender los derechos humanos con agilidad, austeridad y eficacia. En esa lógica, saludo a todas las personas que participan en este proceso. Desde la gestión administrativa, mi objetivo es enfocar todos los esfuerzos institucionales a poner en marcha un programa urgente de pacificación, en cuyo centro se encuentra la erradicación de la violencia de género. Cuando una mujer es violentada, se siembra la semilla que naturaliza el resto de las violencias. El abuso verbal por razón de género se agrava en una epidemia espiral de agresiones que da lugar no solo a los feminicidios, sino también a los elementos característicos de las violencias: la construcción del enemigo, los estereotipos y la discriminación sistémica, el odio al otro, al diferente, la generación de la impunidad en las relaciones abusivas entre el fuerte y el débil. A este esfuerzo, mi propuesta suma, como parte de este programa, la protección reforzada a las personas migrantes, enfatizando el cuidado de los derechos de los pueblos mesoamericanos, la observancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previniendo su acceso a las y el uso de armas de fuego, la inserción de la Comisión como miembro activo en el entramado nacional anticorrupción, el reforzamiento de una cultura fundada en el respeto al recurso judicial efectivo, como garantía de garantías para el acceso a la defensa de los derechos humanos y el impulso a la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con el fin de disminuir la pobreza y la desigualdad, de la mano de los objetivos de la Agenda 2030 aprobada por la comunidad internacional. Los procedimientos de la institución merecen una modificación profunda. En concreto y como ejemplo, propongo modificar el desahogo de quejas y la emisión de recomendaciones e informes. La Comisión debe enfocarse a develar la verdad con eficacia, saber y divulgar lo que pasó en cada caso para generar aprendizajes y el cambio social de cara a las víctimas.
Usar estratégicamente, con todo profesionalismo y sin discrecionalidad, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Proponer al Congreso de la Unión modificaciones que hagan más difícil y costoso negarse a aceptar las recomendaciones de la Comisión y ayuden a evitar violaciones futuras. Privilegiar el funcionamiento ágil, desburocratizado de la institución para que solucione problemas y conflictos concretos, cotidianos. Más calles y caminos, menos oficinas y auditorios confortables con aire acondicionado. Menos zapatos boleados y más suelas gastadas. Propongo una política de austeridad, eficiencia y responsabilidad administrativa guiada por la honestidad, transparencia y rendición de cuentas que siempre me han caracterizado. Usar los recursos fundamentalmente en beneficio de las víctimas. Aspiro a presidir la comisión porque creo en su enorme potencial. Los resultados de mi trabajo en materia de transformación y prestigio institucional han rendido frutos con valor universal, tal como lo demuestra el Premio Quinquenal Naciones Unidas de Derechos Humanos, otorgado en 2013 a la Suprema Corte, institución donde fungí como jefe fundador de la oficina en la materia. Necesitamos paz, justicia y reconciliación, el deseo de armonizar un cambio profundo y provechoso de la CNDH con la enorme reforma judicial que se avecina, con la existencia de la Fiscalía Autónoma, con las reglas instauradas esta misma década para el juicio de amparo y para el sistema de justicia penal adversarial y para erradicar los delitos de lesa humanidad, se ajusta a un contexto de transformación inédito y propicio. El respeto a los derechos humanos sin cortapisas es la única ruta de salida. De contar con el apoyo de este honorable Senado de la República, pondré toda mi capacidad, esfuerzo y determinación para que juntos recorramos ese camino. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La pregunta correspondiente es la siguiente. ¿Cómo piensa trabajar desde la comisión con la relación entre las violaciones a los derechos humanos y la corrupción? ¿Cómo se aplica el derecho a conformar una familia de manera libre, sin discriminación, en las entidades federativas que aún no aceptan el matrimonio igualitario? Tiene hasta 4 minutos, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como uno de los puntos de mi programa de trabajo, precisamente, toco el tema de la necesidad de que la Comisión Nacional esté más presente en el Sistema Nacional Anticorrupción. La Red Nacional Ombudsperson debe estar más cerca del sistema, que está también empezando a caminar. Hay un montón de recomendaciones internacionales. Ya está la Convención Internacional para Prevenir todas las formas de corrupción de la ONU, que le da a la Comisión Nacional como órgano garante facultades para, en su trabajo cotidiano, vigilar el correcto desempeño de las diversas autoridades administrativas. La corrupción es en sí mismo una violación a los derechos humanos. Es quizá una de las más graves. Es costosísima, ¿no? La corrupción descuida o distrae recursos que son fundamentales para la atención a las violaciones a derechos humanos, y enviando esos recursos a los bolsillos de personas deshonestas. Entonces, fundamentalmente tenemos el gran marco de la corrupción, de la Convención ONU, ese gran marco de la Convención ONU que establece tipos muy claros de actividades corruptas. Pueden, en el marco de la Agenda 2030 también, inscribirse en una nueva actividad cada vez más proactiva y presente de la Comisión Nacional para contribuir activamente al combate de la corrupción. Y por eso en mi programa de trabajo yo considero que es importante que la Comisión Nacional active su presencia en el mecanismo nacional, de la mano del resto de los poderes, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los poderes legislativos locales, de los poderes judiciales locales, y que anime e invite, en su caso, a los ombudsperson locales a seguir ese ejemplo, ¿no? La comisión puede ser invitada a participar en licitaciones, ¿no? Lo está haciendo la ONU, por ejemplo. Puede ser eventualmente invitada a participar en las licitaciones, a observarlas como un testigo social de calidad, no solamente la nacional, sino también la de los estados. Y por supuesto, está abierta la puerta para que cualquier persona que se sienta agraviada con el resultado de una licitación presente una queja. Es algo que ya se permite en el sistema, se lo permite la ley, sería una actividad inédita, pero que permite el marco legal en México. ¿Cómo hacer para que todas las familias en México gocen de las garantías del matrimonio igualitario? Bueno, el artículo 1 de la Constitución a veces es leído de forma parcial o de forma limitada, de forma restrictiva.
Yo siempre recomiendo, y lo hago yo mismo, leo una y otra vez el artículo 1 de la Constitución para que no se me olviden los principios básicos del sistema de protección a los derechos humanos. Uno de ellos, el básico, el que, digamos, organiza todo el sistema porque permite conectar desde el artículo 29 de la Constitución hasta el Código Penal, es el derecho a la no discriminación, ¿sí? Si a esto sumamos que ya hay precedentes muy claros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ajustan a los estándares interamericanos que son vinculantes para México, no queda mucho margen de maniobra. Y las autoridades de los estados, en el marco del sistema federal, obligados por las directrices no solamente de la Corte Mexicana, por las leyes que nos hemos dado y por los precedentes de la Corte Interamericana, tienen la obligación de sujetarse a los mismos. Además de todo, también la Agenda 2030, el objetivo quinto a desarrollar en la próxima década, es un objetivo bastante amplio, bastante abierto, que permite que temas concretos como el matrimonio igualitario, en relación con la orientación, la identidad sexual, la identidad de género, la preferencia sexual, puedan tener un campo más fértil en México a lo largo y ancho del territorio. Gracias. Doctor, senadores, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en la actualidad? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, gracias. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí es. De mi parte es todo, doctor. Muchas gracias. En relación al indicador relacionado con la probidad, me corresponde preguntarle que si en caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿estaría usted dispuesto a publicar su declaración de 3 de 3? Por supuesto. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? Jamás. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria en materia de incumplimiento de sus obligaciones familiares? Jamás. Bueno, obligaciones alimentarias, porque puede haber, ¿verdad? ¿Y ha expresado opiniones públicas en redes en contra de los derechos humanos? Nunca. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Completamente. ¿Ha trabajado con víctimas de violación de derechos humanos? Lo he hecho, sí. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con organizaciones, con académicos, con la sociedad civil? Sí. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Así es. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí. Gracias. Pregunta a los senadores que deseen hacer uso de la palabra, además del senador Martínez. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Doctor Pérez Vázquez, mi pregunta es sobre el mecanismo de monitoreo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como usted sabe, está alojado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero que la verdad no ha tenido los resultados que nosotros hemos visto en otros países, como por ejemplo en el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en España o en otros lugares. Usted ha trabajado en los protocolos para implementar estos mecanismos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi pregunta es, para tener éxito aquí y tutelar esos derechos a las personas con discapacidad, ¿qué mejoraría o qué cambiaría de dicho mecanismo o qué acataría de esas observaciones negativas que los organismos internacionales han recomendado a México y puntualmente no se han observado? Gracias.
Yo le quisiera preguntar, ¿qué papel tiene que jugar la CNDH para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana? ¿Qué tendría que hacer? También le quisiera preguntar, usted empezó saludando a las víctimas, ¿qué tendría que hacer la CNDH en materia de desaparición forzada de personas? ¿Cuál debería ser ese rol? Y también quiero insistir, su opinión sobre el rol de la Guardia Nacional en labores de contención a la migración. Y todos los que sigan ya de una vez piensen la respuesta, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Yo le quiero preguntar, en 2011 aprobamos la reforma más importante en materia de derechos humanos. Desde entonces hemos venido robusteciendo todo el andamiaje institucional, legal, programático, hasta presupuestal en materia de derechos humanos. Tenemos el sistema adversarial y sin embargo seguimos teniendo enormes retos en materia de derechos humanos. Sin embargo, pareciera que las recomendaciones, las observaciones, tanto a nivel nacional como internacional, siguen versando sobre las mismas cosas que antes de la reforma, que antes de que tuviéramos todo este andamiaje más robusto, que antes de que tuviéramos el sistema adversarial. Entonces, yo le quiero preguntar en su opinión, ¿qué ha fallado? Desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ha fallado en su rol también dentro del sistema, o evidentemente hay otras fallas o otras responsabilidades, pero ¿qué tendría que hacer la Comisión para pues incidir en esta circunstancia? Y desde su punto de vista, el Poder Legislativo también, ¿qué podría hacer para cambiar este estado de cosas? Y créame que me hago cargo de que muchas veces somos responsables de regresiones, como en materia de prisión preventiva oficiosa o de arraigo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tomando como referencia su programa de trabajo, ¿qué funciones adicionales considera que debe tener el Consejo Consultivo? Y luego, si nos puede mencionar con detalle a qué se refiere su programa especial de Infancia en Paz y Desarme. Gracias. Hemos tenido una litis, doctor, aquí sobre prisión preventiva oficiosa. Lo ha dicho la expresidenta. Y la verdad es que se vuelve difícil poder argumentar la ciudadanía cuando la ciudadanía está ávida de seguridad. Claro. Y pareciera que se entiende que meter a la cárcel a un presunto delincuente y después averiguar, pues es la salida, digamos, ¿no? Quienes no compartimos eso lo hemos dicho en diversas ocasiones, porque además ha habido diversas ocasiones a propósito del tema, desafortunadamente, en esta legislatura. Solamente en unos segundos, ¿cuál es su opinión a propósito de esta ampliación del catálogo? Y entendiendo que es experto en derechos humanos, pero además entendiendo que es un experto jurista, ¿cuál sería su lógica, digamos, de ser ombudsperson a propósito de este tema? Muchas gracias. Ojalá y le dé tiempo contestarme. Voy a salir traumada el día de hoy. Doctor Carlos, son varios los ponentes que han dejado aquí en esta reunión que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que se fundó, ha tenido y es vulnerable, tiene sus debilidades, no ha funcionado como debe de funcionar. Si usted fuera el que presidiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué marcos jurídicos usted corregiría y en qué aspectos de esta comisión? Muchas gracias.
Pues creo que la cortesía impone que empiece con la senadora para poder, y me sirve para Cuente hilvanar con varias. mi voto. Y me permite hilvanar varias respuestas con cierta velocidad. Cambio de marcos jurídicos, ¿cuáles? Bueno, hay muchos que vienen a la mente. Si yo resultara electo, seleccionado por este Senado, hay que hacer una revisión. Yo propondría una revisión primero a la ley de la comisión inmediatamente para agilizar los procesos, por ejemplo, y eliminar ciertas cosas que son urgentes desde mi punto de vista, eliminarlas. Por ejemplo, el que la Comisión Nacional no puede intervenir en asuntos jurisdiccionales, ¿sí? ¿Por qué la Comisión Nacional no puede intervenir como tercero interesado en algún amparo? ¿Por qué la Comisión Nacional no tiene la facultad que tiene la Fiscalía General de la República para solicitarle a la Corte que atraiga ciertos asuntos de relevancia nacional? O de relevancia para el futuro de los derechos humanos en México. ¿Qué otro cambio? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que las facultades de los visitadores generales, que son aquellos, de acuerdo con la ley, son los que llevan a cabo las investigaciones, sean más ágiles, dependan menos del expediente y más del juicio? Ya lo dice la ley, más del juicio, de la lógica, de la experiencia de los propios visitadores. Eso requiere una reforma legal. Eso tiene que ver también, hablar con esta soberanía, con el Congreso de la Unión, tiene que ver obviamente con el tema el papel de la Comisión Nacional frente a las desapariciones. Me parece sorprendente que en la Ley General de Desapariciones, dentro del sistema nacional, no esté la Comisión Nacional, no está contemplada, ¿sí? Es urgente que la Comisión Nacional participe directamente, ¿no? Tiene que ver también esta respuesta, la extiendo un poco más a la pregunta que me hizo la senadora Ruiz Massieu. Yo lo que dije en mi intervención inicial es justamente, tenemos un marco jurídico, un marco constitucional robusto, muy poderoso, ¿no?, en materia de protección a derechos humanos, que se ha venido robusteciendo además con sentencias mexicanas, sentencias de la Corte Interamericana, la participación de la Comisión Interamericana a partir de graves tragedias que todos sabemos, Ayotzinapa, Tlatlaya, ¿no? Ese marco tiene que seguirse expandiendo, ¿no? Ahora se ha anunciado la gran reforma judicial, una gran reforma de profundo calado, de alto calado. Yo creo que si yo fuera presidente de la Comisión Nacional, una de las primeras cosas que haría sería pedir mi incorporación a ese grupo de trabajo, porque yo quiero que los jueces estén muy conscientes de que ellos son la última línea de defensa, el cierre del sistema de protección a los derechos humanos que inicia en la Comisión Nacional, ¿no? En el tema de la Guardia Nacional y migración, bueno, yo lo que creo ahí es, obviamente hay principios que se tienen que proteger por parte de la Guardia Nacional, bajo el principio innegociable de que los migrantes, las personas migrantes no son delincuentes. No son delincuentes y por lo tanto no deben ser tratados de la misma manera que son tratados los presuntos delincuentes, ¿no? El tema es enorme, pero quisiera abordarlo un poco más, pero ese sería como el principio básico, ¿no? En el caso del papel de la CNDH en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, es por su propia naturaleza la Comisión Nacional es un visor ideal, ¿no? Porque puede participar, tiene una flexibilidad para participar frente a la Corte Interamericana, una interlocución por su propia ligereza institucional, que otros órganos del Estado mexicano no tienen. El resto de los órganos del Estado mexicano tienen que acatar en todo caso las sentencias. Son naturalmente condenables o condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Nacional sería el interlocutor perfecto. Es un poco el papel que que asumió el Poder Judicial de la Federación después del caso Radilla. Hubiera sido mucho mejor que fuera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué funciones adicionales al Consejo Consultivo? Yo dije, la comisión tiene que ser de todos. Si queremos pacificar al país, es una labor de todos y no de una sola persona. Y ahí el Consejo Consultivo tiene que jugar un papel mucho más relevante del que ha jugado hasta ahora. Yo creo que tiene que haber mucha más transparencia de parte del presidente respecto a lo que decide de cara al Consejo Consultivo, ¿sí? Por ejemplo, el Consejo Consultivo es indispensable para elaborar una política congruente,
digamos, no caprichosa en la presentación o en la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Antes el marco constitucional era muy claro, ¿no? Decía a petición del Congreso de la Unión, de alguna de las cámaras, de las dos cámaras, ¿no? Ahora eso está en la ley, pero también hay un grado de discrecionalidad que se le dejó a la Comisión Nacional que se tiene que llenar obligando al presidente a fundar y motivar cada vez que inicie una investigación por violaciones graves. El mecanismo de discapacidad, yo creo que en efecto está subutilizado. A mí los derechos de las personas con discapacidad son particularmente derechos que me resultan muy entrañables por el principio de que pues, eventualmente todas y todos vamos a ser personas con discapacidad, ¿no? En principio, podemos hablar de que hay un gran rezago en materia de ajustes razonables, por supuesto, ¿no? Físico y materialmente, pero yo creo que lo que falta es el trato humano. El trato humano, que es un hilo conductor con otros temas en materia de derechos humanos que tienen que ver con violaciones a delitos, por ejemplo, de lesa humanidad, como la desaparición forzada. Voy a terminar, creo que hay alguna pregunta por ahí. La prisión preventiva oficiosa, yo creo que está clarísimo ya en la jurisprudencia interamericana, lo ha dicho muchísimas veces, la prisión preventiva oficiosa, un poco también lo que pasa con la Guardia Nacional, hay que hacerle caso a los precedentes que ya no son vinculantes y obligatorios para nosotros. No está prohibida, pero tiene que ser excepcional, ¿sí? Y como todo acto no de discrecionalidad, pero abierto a la excepcionalidad, está sujeto a una amplia interpretación por parte de quien puede interpretar la ley. Esa es otra recomendación que yo haría de inmediato al Congreso de la Unión. Ayúdenos a generar un ambiente entre los intérpretes jurídicos, sean dentro de la Comisión, en el Poder Judicial, en el cual se entienda que la interpretación del sistema jurídico mexicano basado en un paradigma de derechos humanos no puede ser el mismo que antes. No puede ser cerrado, formalista, restrictivo. Por eso creo en la progresividad. Si puedo regresar a una de las primeras preguntas que me hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, doctor Pérez Vázquez. Carlos, gracias por estar aquí el día de hoy en el Senado de la República. Solamente faltan 3 aspirantes para el día de hoy, para concluir el día de hoy, 49 comparecencias. Vamos a hacer un receso porque eso que está sonando es el llamado a los senadores para votar. Falta un orador y se abrirá el tablero en cuanto concluyamos de votar, que yo espero no pase de 15 minutos. En este momento dejamos la transmisión de las comparecencias de los